Hola, el día de hoy les presentaremos un video donde les hablaremos de las zoonosis más frecuentes en clínicas veterinarias. Las integrantes somos Verónica Cáceres, Amy Carranza e Ingrid Muguruza. Este tema resulta de gran importancia en la práctica de la medicina veterinaria debido a que los veterinarios trabajan constantemente exponiéndose a alguna zoonosis. Existen muchos factores que ya conoceremos más adelante que podrían hacer que un veterinario contraiga zoonosis. Se observa en la inspección física que se realiza en el animal, la recolección de muestras biológicas, entre otras. En una zoonosis se permite que los agentes infecciosos puedan ingresar al hospedador para la proliferación y diseminación de estos agentes. El lugar también contribuirá a su proliferación y diseminación. En diagnóstico de la situación se realizó una encuesta que encontramos en un artículo realizado a profesionales de la salud veterinaria sobre el impacto de enfermedades zoonóticas. Indicaron los afectados que al menos un 66.7% a un 83.6% habían padecido de una zoonosis, un 23% había padecido de 2 enfermedades zoonóticas y un 6.9% padeció de 3 zoonosis. Y los que indicaron de 4 o más zoonosis fue un grupo de 3.9%. Ya en otros países también se pudo encontrar en un artículo un estudio donde se encuestó a veterinarias dedicadas a diferentes especies y se hizo la recopilación en distintos periodos de año. En Alemania, entre los años de 1998 y 2002, 16.9% de los encuestados indicaron padecer de zoonosis, siendo la dermatofitosis y la enfermedad de Lyme las principales. En Australia, de 153 encuestados en el año del 2011, solo 63.2% se dedicaba a pequeñas especies y mencionaron padecer de enfermedades zoonóticas como dermatofitosis, infección por mordedura de gato, sarna, sarcóptica, leptospirosis, entre otras. En Canadá, de 129 muestras, en el año 2009, los que se dedicaron a animales de compañía, que eran 54%, mencionaron padecer de dermatofitosis, rabia, yardiasis, entre otras enfermedades. Estados Unidos, en el año de 2008, de 105 muestras de encuestados, 91% se dedicaba a pequeños animales y mencionaron padecer de dermatofitosis, enfermedad del arañazo de gato, yardiasis, dermatitis por picadura de pulga, entre otras. En estos cuadros podemos observar los países encuestados, el año en el que se realizaron las encuestas, las especies con las que trabajaban y las zoonosis que presentaron. Nos enfocamos en clínica de pequeños animales, como ya habíamos hablado de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos. Por ejemplo, en España los encuestados se dedicaban a bovinos, por eso no los tomamos como ejemplo. Sin embargo, se puede ver que en los Países Bajos, que incluso alumnos de veterinaria padecieron de zoonosis, siendo las dermatofitosis las enfermedades zoonóticas más frecuentes. En Reino Unido y Sudáfrica también presentaron zoonosis, siendo las más principales las dermatofitosis. En cuanto a algunas formas de transmisión a humanos, en el caso de la rabia, esta se transmite por mordeduras de animales que eliminan el virus por la saliva o cuando esta saliva entra en contacto con heridas abiertas. Puede darse de animal a animal o de animales a humanos. La leptospira se transmite por contagio directo con orina infectada, heridas por mordedura, ingestión de tejidos o fluidos infectados, entre otros. Las dermatofitosis, que son las más comunes en clínicas veterinarias, son causadas por hongos y se transmiten por contacto directo o indirecto de un animal hacia las personas o entre animales. La toxoplasmosis se transmite por el consumo de carne infectada cruda, de animales infectados o al ingerir o quistes en agua o alimentos contaminados con heces de gato, sobre todo por una mala higiene. La encuesta se realizó en la ciudad de Lima metropolitana sobre las enfermedades zoonóticas en 7 veterinarias. Estas se ubicaron en distintos distritos como Barranco, Magdalena del Mar, San Juan del Lurigancho, San Miguel, Surquillo y Chorrillos. Los resultados de la encuesta fueron estos. Se observan las diferentes enfermedades zoonóticas halladas y los porcentajes que se obtuvo del estudio. La enfermedad que obtuvo un porcentaje mayor fue erliquiosis, con un 66.7%. Se debía a que los médicos veterinarios tuvieron mayor contacto con animales que presentaban infestaciones por garrapatas. Es ahí donde ellos están muy expuestos a esta enfermedad que es producida por Ehrlichia canis y transmitida por este vector. Se obtuvo también que el 55.6% trataron a pacientes con problemas de piel, donde se relacionaba con hongos. Y como diagnóstico compatible se trataba principalmente de dermatofitosis. Esta enfermedad se observa como pequeñas lesiones en la piel. Ellos comentaron que se suele presentar debido a la falta de guantes y a la hora de manipular al animal. Sin embargo,
trataban de controlar la infección de manera rápida con diferentes tratamientos, sobre todo con el uso de fármacos de la familia de los azoles como miconazol. Este mismo porcentaje se obtuvo con respecto a la leptospirosis. Esta enfermedad es muy importante y significativa, ya que no solo afecta a los perros o humanos, sino a otras especies. Los médicos veterinarios encuestados indicaron que se debe a que la mayoría de pacientes que ingresaban a consulta no tenían registro de vacunaciones, como también en el mismo consultorio había ciertas deficiencias que escapaban de sus manos, como algunas cañerías rotas que provocaban acúmulo de agua o también pequeñas plagas como ratones. El 44.4% refirieron zoonosis por infecciones bacterianas. Entre ellas tenemos la salmonelosis, E. coli, entre otros. Se suele presentar debido a la gran cantidad de clientes que ingresan a consulta, por lo que la limpieza entre una atención y otra a veces es muy reducida. Aquí los médicos veterinarios pueden verse afectados si no tienen el debido cuidado, sobre todo cuando quieren analizar una muestra de heces o animales enfermos que ingresan o muchas veces se quedan hospitalizadas, ya que también requieren una atención más personalizada. Se obtuvo un 33.3% con respecto a la sarna sarcóptica, donde se suele presentar en mayor proporción en perros que gatos o animales exóticos. Aquí los médicos comentan que están mucho más expuestos al momento de requerir alguna muestra o al manipular al paciente. Se suele presentar en las porciones ventrales del abdomen, pecho, extremidades, codos y orejas de los animales, y también se puede observar como prurito en la piel de las personas. Por eso es importante el uso de guantes y el tratamiento para este tipo de parásito. Los casos de giardiasis fue de 22.2%, ya que existe mayor concurrencia de animales, sobre todo cachorros, con cuadros gastrointestinales. Este se transmite de forma orofecal, si no se tiene una higiene adecuada o por contacto con animales infectados. Las enfermedades zoonóticas como babesiosis, anaplasmosis, toxoplasmosis y el arañazo de gato se obtuvo 11.1%. La babesiosis y anaplasmosis se transmite por la picadura de una garrapata. El toxoplasma es una de las enfermedades más comunes en gatos y los médicos veterinarios pueden enfermar si no usan guantes a la hora de manipular los desechos biológicos, sobre todo en los animales que se encuentran internados. El arañazo de gato, producido por Bartonella henselae, también se le conoce como Bartonellosis felina, y se debe a que muchos médicos reciben zarpazos por parte de ellos debido a un mal manejo. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 7 a 20 días, pudiendo ser inclusive más. Por último, se obtuvo 0% en casos de rabia. Esto es debido a que no solo los centros veterinarios proporcionan la vacuna antirrábica, sino que también existen varios centros de salud que contribuyen a la reducción de rabia urbana, vacunándolos anualmente en diversos sectores. Respecto a los principales factores de riesgos identificados, estos se presentan constantemente en un centro veterinario por varias razones. Pueden ser por riesgos físicos, químicos, biológicos, de seguridad, entre otros. Sin embargo, los riesgos biológicos y los de seguridad se suelen asociar mucho más con la presencia de zoonosis. Tenemos, por ejemplo, la mala higiene del área de trabajo, mal manejo del animal, animales inmunosuprimidos, animales que no han cumplido con su plan de vacunación y desparasitación y falta de materiales de bioseguridad. Estos factores de riesgo son muy importantes ya que pueden desencadenar en el animal o persona a contraer algunas enfermedades zoonóticas. Otro factor sería con respecto a los sectores distritales, ya que hay ciertas zonas donde hay mayor recurrencia de casos de zoonosis, y si no se acompañan con un buen protocolo de seguridad o un sistema de sanidad, el médico que está manipulando y tratando al animal puede estar expuesto a contraer algunas de las enfermedades que mencioné. Los resultados de la encuesta fueron estos. Se observan los diferentes factores de riesgos identificados y los porcentajes que se obtuvo del estudio. Se obtuvo que el 77.8% de médicos veterinarios que indican que usualmente llegan a consulta animales que no tenían un plan de vacunación ni desparasitación periódica. Además, si el animal requiere de internamiento, puede exponer inclusive a otros animales que sí cumplen con su calendario vacunal.
El 55.6% se debe a un mal manejo de los pacientes que llegan a consulta. Si el médico veterinario no tiene experiencia, práctica o conocimientos para buena sujeción entre las diferentes especies, tiene la posibilidad de tener accidentes como mordedura, arañazos, golpes, pinchazos, etc. Otro factor de riesgo es la falta de implementación de materiales de bioseguridad y donde se obtuvo un 33.3% que los médicos indican que muchas veces se trabajan sin una barrera de protección, o si lo tienen, estos son muy limitados. Justamente tiene una relación con el factor socioeconómico y se observan en el gráfico superior, se obtiene que el 57% de los profesionales provienen de clínica, el 29% en postas médicas y el 14% no quisieron mencionar la procedencia. Si nos enfocamos en este factor económico, las clínicas tienen mayor facilidad y mejores recursos a diferencia de una posta veterinaria, que son muy limitadas y sobre todo con la coyuntura actual, esto se ve mucho más acentuado. Hay una gran demanda de implementos de bioseguridad, provocando la subida de precios, siendo esto no beneficioso para las postas. Entonces, podemos observar que los que tienen menor posibilidad de conseguir materiales de seguridad como guantes, alcohol, mascarillas, tienen mayor riesgo a infecciones zoonóticas. Por otra parte, el 22.2% se debe a una deficiencia sanitaria, es decir, a una mala higiene y protocolos sanitarios. Estos son muy pocos consistentes durante el área de trabajo. Cuando no hay una práctica de limpieza antes, durante y después de atender a un paciente, puede contribuir al contagio no solo del profesional, sino a otros animales y personas como los propietarios. También las deficiencias en las instalaciones, como había comentado, si hay una tubería averiada o rota, puede ocasionar la acumulación de agua, y este servirá como depósito de bacterias. Por último, el 22.2% de los médicos veterinarios que resolvieron la encuesta indican que los animales inmunosuprimidos pueden ser parte del factor de riesgo, ya que son más susceptibles a contraer enfermedades infecciosas y a contribuir a la diseminación. Aquellos pacientes que reciben quimioterapias también son susceptibles a diferentes agentes microbianos, por eso se tiene un especial cuidado al momento de tratarlos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las medidas de control que se han venido aplicando en las veterinarias. Primero, como concepto, las medidas de control están más que nada relacionadas con la capacidad de que se puedan prevenir la transmisión de patógenos y más que nada también para que se controle su diseminación, ya sea a personas u otros animales. Luego, para ellos, primero se tienen que identificar animales que sean susceptibles a este tipo de enfermedades y también se tiene que reducir la exposición para que ya no haya posibilidad de infección. Entonces, las medidas que más que nada se usan en las veterinarias son, por ejemplo, como primera instancia, aumentar el sistema inmune con el uso de vacunas, luego también una buena limpieza, la capacitación del personal y tener registros. En el caso de vacunas, tenemos que, por el medio de la vacunación, ya sea que ésta sea anual y tiene que ser constante, el sistema del paciente, el sistema inmune, va a estar en un excelente estado y va a mantener los patógenos fuera del cuerpo, ya sean virus o algún parásito o un hongo. Luego, con lo que respecta a la buena limpieza, la desinfección va a permitir que haya la eliminación de cualquier microorganismo que pueda afectar al animal o al personal. Luego, la capacitación al personal, tenemos que es bueno realizar esta acción para que así cuando hay algún tipo de zoonosis, por ejemplo, el personal pueda actuar rápidamente y controlarla. Los registros, en este caso, hablaríamos de lo que son las historias, el historial clínico del paciente. Es importante para ver si, por ejemplo, un paciente no está siendo vacunado o ha tenido alguna enfermedad zoonótica persistente. Encontramos un paper en el que se realizó una encuesta en Colombia, en donde se hizo la encuesta de 8 establecimientos para ver si conocían de estas enfermedades o cuáles eran las medidas que se realizaban.
Entonces, la rabia fue la que más se conocía, luego seguía la brucela, la leptospira y, como pueden ver ahí, las siguientes enfermedades. Luego, solo el 25% del personal encuestado se había vacunado contra la rabia y otro porcentaje, que era el 87,5%, contra tétano. De los veterinarios encuestados, solo 3 dijeron que habían padecido de enfermedades zoonóticas al ejercer su profesión. Dentro de las medidas profilácticas, el 100% confirmaba que se lavaba las manos antes de comer o hacer otro tipo de actividad. Solo el 37% tapaba agujas antes de que se eliminaran. Y esto es importante porque al no taparlas podemos hacer que una persona se pinche al recoger estas agujas y así contaminar más el ambiente. Luego, el 75% mencionó que solo hacía uso de guantes y los demás no. Otro 75% mencionó que se esterilizaba todo el equipo para después de usarlo en algún animal. El otro 75% desinfectaba las mesas y también contaban con un tipo de restricción de número de personas que tenía contacto con el animal infectado. Sin embargo, al momento de la visita a realizar las encuestas, las medidas que fueron realizadas eran de menor medida. En el otro caso, las encuestas que nosotros realizamos, encontramos que el 88,9% indicaban que un buen manejo del área para enfocarse en la sanidad era lo que más se realizaba. Esto ayudaba a reducir la propagación de zoonosis. Luego, el lavado de manos era constante, era lo que más se realizaba ahí. Por otro lado, el 56,6% mencionó que tenían un registro de vacunas y desparasitaciones para tener un mejor control y que así se tenga más conocimiento de cada paciente. Luego, otro 55,6% fumigaba sus locales para que así se permita llevar un mejor control de las plagas, como por ejemplo zancudos, que en este caso hay lugares que son más prevalentes a tenerlos. Otro 56% mencionó que como medidas de control eh, tenían algún tipo de material de bioseguridad para que se evite el contacto directo con algún animal enfermo y así evitar contagiarse. En el caso de las recomendaciones para el control y su correcta gestión, más que nada son, como el mismo título dice, recomendaciones para evitar que se den las zoonosis y prevenirlas. Como primera instancia tenemos que los veterinarios deberían estar familiarizados con estos problemas zoonóticos y poder que ellos participen en la discusión de riesgos para la salud. Luego, en el otro punto, tenemos que es importante que las uñas del personal estén siempre cortas para que así no se meta algún tipo de patógeno. Lavarse las manos antes y después de comer o atender a algún animal también es importante para así no propagar algún patógeno de algún otro animal a otro, que esté sano. El personal no debería tocar a clientes o alimentos si es que no se ha lavado las manos o si tiene guantes sucios. También es importante tener lociones antisépticas como el alcohol. Luego, los empleados deberían usar una prenda exterior que solo se use en el establecimiento, como en el caso de las clínicas, los veterinarios usan un scrap o algún tipo de bata. Luego, los equipos como estetoscopios o lámparas, termómetros deberían desinfectarse con algún tipo de solución, en este caso puede ser clorhexidina, luego de cada uso. También deberían usarse cubiertas de termómetro desechables o, en otro caso, termómetros desechables. Para evitar la transferencia zoonótica de enfermedades infecciosas, no se debería consumir alimentos donde se ha tenido algún animal. Tampoco deberían guardarse alimentos en las refrigeradoras que tengan alguna muestra de laboratorio. Hay muchas veterinarias que guardan sus alimentos donde están las vacunas, por ejemplo. Luego, todas las áreas donde el animal ha sido examinado deberían limpiarse para evitar propagaciones de patógenos. Como ya mencionamos antes, debería capacitarse el personal. Proporcionar la vacuna de rabia es importante porque así
por ejemplo, una zona endémica de rabia, si el personal no está vacunado, podría contagiarlos, etcétera. Y también revalorar el título de anticuerpos contra rabia en miembros de personal que manejen animales cada 2 años sería bueno. Y eso sería todo. Gracias.